Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por estar aquí un viernes por la tarde. Entonces, bueno, mi nombre es Gregorio Robles y yo trabajo en el grupo GSIC LibreSoft de la Universidad de Juan Carlos. Somos un grupo que hace cosas con software libre, así en general, y dentro de las cosas que hacemos, pues tenemos intereses en e-learning y luego en Android. Entonces, esto de lo que voy a hablar es la unión de varios de nuestros intereses. Es, como veis aquí, bueno, un trabajo conjunto con Jorge Fernández. De hecho, es lo primero que voy a poner aquí, aunque Jorge me ha salido un poco pixelado en la imagen, ¿no? Jorge está ahí en la tercera fila. Entonces, bueno, pues básicamente este trabajo es fruto del proyecto Fin de Carrera que hizo Jorge conmigo. Entonces, él hizo la aplicación. Y, digamos, yo tenía la idea y la ilusión. Al final creo que casi diría que él tenía más ilusión que yo, ¿no? Con la idea. Según ha ido haciendo cosas, pues veréis que han salido cosas muy chulas, ¿no? Entonces, bueno, como volviendo al título, entonces aquí, en este caso lo que estamos hablando son de gimcanas con smartphones. Entonces lo primero que uno se pregunta es eso, ¿qué es eso de una gimcana? Entonces, antes que nada, bueno, etimológicamente esto de gimcana viene del hindú, entonces no sé cómo se dirá bien, no sé si será gimcana o lo que sea. Ayer, preparando la charla, me fijé ahí en la Wikipedia, en castellano, viene abajo un enlace que pone Real Diccionario Panhispánico de Dudas. Entonces pinchas ahí y resulta que en la última edición, pues alguien plantearía la duda, ¿no? Que tenemos todo esto como se dice en castellano, y resulta que pues han decidido que se dice gincana y que se escribe, ¿no? como lo escribimos, ¿no? Con Y-I-N-C-A-N-A, ¿no? Pues ya es algo aceptado, gincana en castellano. Lo bueno es que tenían las transparencias en inglés, así que no he tenido que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente una gincana no deja de ser pues una sucesión de retos, donde pues a un grupo de participantes se le plantea un reto y cuando lo consigue, pues le dan el siguiente reto. Y así hasta que llega a la finalización de la gincana, ¿no? Se supone que aparte de ser una actividad grupal, es una actividad pues al aire libre, ¿no? Aunque podemos luego plantear gincanas en escenarios cerrados, pero en un principio pues son actividades al aire libre. Y entonces, bueno, históricamente las primeras gincanas pues no dejaban de ser como carreras de obstáculos, donde había que pues superar obstáculos y eran más bien, digamos, gincanas de movimiento, donde ibas a un sitio, cogías algo que certificara que habías estado en ese sitio y luego volvías, bueno, ibas al siguiente sitio, ¿no? En el siguiente reto y así hasta el final, ¿no? Eso ha evolucionado y, bueno, pues hay gincanas donde aparte de que los retos sean ir a un sitio específico, pues hay otro tipo de retos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues solucionar un enigma. O, por ejemplo, bueno, pues cuando yo era estudiante me acuerdo que se puso de moda hacer así gincanas para promocionar bebidas energéticas. Y entonces me acuerdo una prueba muy chula de la gincana, porque eran gincanas donde al final pues el premio era muy grande y la gente se apuntara en grupos de hasta 12 personas. Y una prueba de la gincana era traer dos gemelos, ¿no? Dentro de dos gemelos idénticos, ¿no? Entonces era un miércoles, entonces tú, entre los 12 del grupo, oye, ¿qué gemelos conoces? Llámales, tráeles, tal. Entonces llamabas ahí, ¿no? Y entonces la prueba era básicamente que estuvieran allí y te hacías una foto con ellos, ¿no? Entonces ese era el reto, ¿no? Entonces fijaos que ha evolucionado digamos, de las gincanas tradicionales, estas que harían los británicos en la India, pues, ¿no? Solo de ir a un sitio a otro, pues a tener pruebas diferentes, ¿no? Estamos hablando todavía de las gincanas tradicionales, ¿no? De hecho, yo aquí meto la pequeña cuña. ¿De dónde lo conozco yo? Bueno, pues yo en otra vida fui scout de pequeño antes de ser profesor, que es como otra cosa parecida. Y entonces, bueno, pues en los grupos scout no dejan de ser un movimiento educativo. Es una cosa que solo te enteras cuando sales de los scouts. Te dicen aquí todas las cosas que hacemos al final era para que aprendierais cosas, ¿no? Para que aprendierais a colaborar, para que aprendieras a superar retos, a estar en el aire libre, ¿no? La naturaleza, ¿no? Entonces, en realidad tienen un modelo educativo pues de aprendizaje activo, ¿no? Digamos, estas palabras de moda que utilizamos quizás ahora en la universidad más frecuentemente, pues en los scouts pues lo utilizamos ya con anterioridad, probablemente sin saberlo, ¿no? Entonces yo conocía las gincanas de los campamentos y luego pues siempre
como tecnólogo, ¿no? Yo soy profesor de Ingeniería de Telecomunicación, pues siempre estás planteándote estos escenarios. ¿Cómo puedo conseguir utilizar tecnología ya no solo para hacer la vida más fácil, para las cosas que ya conocemos, pues hacernosla más fácil, sino incluso ir más allá, cómo conseguir nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, tengo la tecnología veremos luego que a la hora de organizar gincanas, pues me facilita mucho la vida, pero además, y también se verá en este caso, tengo nuevas posibilidades, cosas que antes no podía hacer o que para hacerlas antes necesitaba unos recursos que normalmente la gente no tiene, pues ahora las puedo hacer, ¿no? Entonces ese es el marco en el que, digamos, yo ofrecí este proyecto fin de carrera, ¿no? Yo conozco las gincanas de papel y lápiz, las tradicionales, a ver si encuentro algún alumno que coja esas ideas y haga una aplicación para el Android. Y entonces ahí es cuando entra Jorge en escena, ¿no? Entonces al principio pues le tuve que explicar, estas son las gincanas, ¿no? Entonces, bueno, estos son los tipos de retos frecuentes que hay, ¿no? Esto es, digamos, la dinámica habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues con Jorge, pues al final conseguimos la aplicación que ahora veréis, bueno, pues la hemos probado en varios escenarios, ¿no? De hecho, todo esto centrado en tecnología, en realidad se puede hacer con cualquier tecnología móvil, ¿no? Nosotros, pues precisamente por lo que comentaba al principio, de dónde vengo, ¿no? del grupo LibreSoft, pues es más cercana a la tecnología Android, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos hacerlo con Android, ¿no? Esto es un pantallazo del emulador que hay para Linux, ¿no? De programas. Entonces, bueno, pues al principio Jorge hacía aquí sus pinitos y programaba aquí, ¿no? Iba a comentar unas cuantas cosas sobre Android, pero como acaba de decir Carlos que las 3 aplicaciones que se van a mostrar hoy son de Android, pues creo que no hace falta que introduzca mucho qué es Android y tal, ¿no? Básicamente, una de las cosas buenas de Android es que hay muchas aplicaciones disponibles, y entonces la gente se las puede descargar y jugar, ¿no? Entonces, una de ellas es en la que nos hemos basado, que se llama LibreGeoSocial, ¿vale? En realidad esto no es una aplicación Android en sí, es una biblioteca que ha hecho gente de mi grupo. Y entonces esta biblioteca es una biblioteca que crea redes sociales y luego además tiene funcionalidad de realidad aumentada. Vemos que al final la gincana no deja de ser una red social. Tú tienes un móvil, que es lo que le vamos a dar a cada uno de los grupos participantes, y entonces ese móvil tiene una posición, ¿no? Y bueno, y tiene cierta información. Entonces nosotros lo que creamos es una red social entre todos los móviles que participan en la gincana y les dejamos compartir cierta información. Por ejemplo, con el administrador, ¿no? Que será el que organiza la gincana, pues ese tendrá información en todo momento de dónde están los participantes, ¿no? Precisamente porque esa es una de las informaciones que compartimos. Hay otras cosas que son muy chulas que todavía no hemos probado. No hemos probado y no por problemas tecnológicos, porque hay veces que la tecnología incluso va más avanzada que las personas, pero normalmente en una gincana tradicional cada grupo es independiente y hace sus retos y los va superando. Una de las cosas que nos hemos planteado y que nos gustaría probar alguna vez es empezar a tener bandos en la propia gincana y además hacerlos de manera dinámica. Por ejemplo, tenemos 10 grupos y van pasando sus retos. Y al final, y en un momento decides que, bueno, pues vamos a crear la posibilidad de que existan alianzas y que grupos se unan, ¿no? Y eso lo podemos crear aquí, ¿no? Básicamente diciendo, bueno, pues estos 2 grupos que puedan compartir información de alguna manera. Eso en el mundo, digamos, real, en el mundo analógico, en la gincana de papel y lápiz es muy complicado. Todas las cosas que queramos hacer en tiempo real, pues es muy complicado cambiar el juego. Aquí nosotros, pues gracias a la tecnología móvil y a que podemos comentar con ellos y que podemos hacer que ellos compartan información, pues es bastante más sencillo, ¿vale? Entonces, entrando un poco en la parte más técnica, pues el resultado es un sistema, ¿no? Pues más que una aplicación que tiene todo lo que se muestra aquí, ¿no? Por un lado, a vuestra derecha, tenemos los participantes, cada uno con su móvil, o sea, cada grupo participante con un móvil, ¿no? Un móvil Android. Luego tenemos un servidor central, donde estará el administrador, y el administrador, mediante un cliente web, un navegador cualquiera, pues puede acceder ahí. Lo que tenemos es una plataforma web que se llama Django, que tira de una base de datos, que es PostgreSQL, y ahí es donde tenemos
toda la información de la gincana. Y de hecho, vemos que hay una interacción entre el Django y los participantes. Bueno, ahí pone el JSON, es solo de salida, pero en realidad es de salida y de entrada. O sea, nosotros enviamos información a los participantes y los participantes nos van enviando información a nosotros. Entonces el administrador en tiempo real puede ver dónde está la gente, qué es lo que responde, qué fotos envían, por ejemplo, eso ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, simplemente para que os hagáis una idea, voy a entrar en la parte del administrador, ¿vale? No es que nosotros tenemos el problema de que queremos crear una gincana. Entonces, tal como lo hubiéramos hecho antes, pues con papel y lápiz hubiéramos diseñado los retos. Y, pues por ejemplo, si el primer reto es ir a la cafetería de este edificio, que imagino que tendrá cafetería, ¿no? Y decir, buscar debajo de las mesas para el siguiente reto, ¿no? Entonces, tú como organizador tendrías que dejar debajo de las mesas el siguiente reto, ¿no? Unos papelitos con instrucciones para el siguiente reto. Y así, secuencialmente, ¿no? Así todos los retos, ¿no? Entonces, los participantes verían y dicen, ir a la cafetería, ¿no? del edificio. Entonces, vas a la cafetería del edificio y miras debajo de las mesas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería la versión tradicional, ¿no? En la versión, digamos, ahora de la mGincana, bueno, pues la idea es la misma. Primero cogemos un papel y lápiz y vemos cuáles son los retos que vamos a querer. No nos movemos del sitio porque no nos va a hacer falta probablemente. Entonces, como veis, tenemos una sucesión de retos y una de las decisiones que tomamos es que normalmente, bueno, depende de cómo organices la gincana, pero normalmente los grupos empiezan siempre en la misma posición. Aquí una de las decisiones que tomamos es que en realidad podemos tomar retos circulares y que empiecen los grupos en sitios diferentes, ¿no? Así pues evitas problemas, ¿no? De, digamos, de que lleguen los dos grupos a la vez, de que se espíen, ¿no? De, bueno, conflictos varios que pueda haber entre los participantes, ¿no? Entonces, básicamente creamos ahí una lista de retos, uno detrás de otro, y luego, pues, según el número de grupos, les posicionamos en un reto de inicio, y ahí es donde empiezan, ¿vale? Y luego, bueno, pues, esto ya es cuando los grupos ya están andando por ahí, y pues por ejemplo, es una captura de la web, ¿no? De la parte donde se muestra el Google Maps. Esto de ahí justo debajo no se ve, pero es el campus de Fuenlabrada de mi universidad. Se ve que hay 4 grupos participantes. De hecho, nosotros estamos pinchando sobre el grupo 3 y se puede ver, al pinchar sobre el grupo 3, pues podemos ver pues su estado actual, ¿no? Cuántos puntos tiene, el número de respuestas correctas, el número de respuestas incorrectas y luego pues su posición geográfica, ¿no? Entonces esto, fijaos que es la parte del administrador, ya en tiempo real puede ver dónde está cada uno de los grupos. Y de hecho puede tener más información, como aquí la clasificación en tiempo real. Si pulsas sobre cada uno de los grupos, que es un enlace, puede ver todas las respuestas que se han ido enviando. Muy bien. Crear una gincana es una cosa bastante sencilla. Una vez que tenemos el sistema ejecutándose, pues básicamente tenemos formularios web donde decimos, bueno, pues quiero crear una gincana, le ponemos un título, un sitio, la fecha de celebración y luego información de bienvenida. Esa información de bienvenida, cuando los participantes que tienen instaladas la aplicación de Gincana en su Android, pues se apuntan a la gincana, pues le dicen bienvenido a la gincana no sé cuánto y le explicas pues lo que sea. Es importante a veces lo que sea, porque puedes hacer gincanas temáticas, ¿no? A veces no solo se trata de ir de un sitio a otro, sino que a veces si le añades un marco simbólico, un tema, pues entonces la gincana es mucho más enriquecedora, ¿no? Desde el punto de vista también educativo. Un ejemplo que tenemos nosotros hasta ahora es pues la gincana, se celebró una gincana para la Noche de los Investigadores, que era además en el campus de Fuenlabrada. Como somos ingenieros de Teleco, pues el tema eran las ondas, ¿no? Era el increíble mundo de las ondas, creo que era el tema, ¿no? Entonces hicimos una gincana con el marco temático de ondas. Entonces las preguntas que metíamos tenían que ver con ondas, ¿no? Y con cosas de radio y de señal, ¿no? Entonces, bueno, teníamos una gincana con el tema de las ondas, ¿no? Entonces, normalmente en el texto de bienvenida, pues lo suyo sería empezar a indicar eso, ¿no? Bienvenida al mundo de las ondas. Vas a hacer una gincana que tiene que ver con las ondas. Y luego, en cada uno de los retos, pues hay que rellenar otro formulario, ¿no? Entonces, básicamente hay un texto ahí para el reto, le añades la puntuación, el tipo, y ahora hablaremos de los tipos de retos que hay, ¿no? También de la realidad aumentada. Y luego, bueno, pues
también el número de posibles soluciones y si le das pistas o no le das pistas, ¿vale? Entonces los retos se pueden configurar, como hay varios tipos de retos, pues entonces cada reto es configurable, ¿no? Y luego una cosa que también que nos dimos cuenta, y nos dio bastante guerra, es eso de tener la posibilidad de contactar directamente con los usuarios. Pero cuando hablamos de mensajes instantáneos no estamos hablando de SMS, sino de que le enviamos un mensaje a la aplicación, ¿no? Entonces, en la primera prueba nos dimos cuenta de que la gente estaba tan metida en la gincana, y además como son cosas de correr, ¿no? Que tienes que estar de un lado al otro, ¿no? Y lo hemos probado con gente, con estudiantes, ¿no? De Teleco, y son jóvenes y tal, y van tal, entonces en la dinámica de la gincana, pues no veían que les estábamos mandando mensajes. Oye, que os estáis saltando esta prueba. Oye, que hemos terminado. Y ellos seguían por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos ahí mirando cómo hacer que los mensajes estos instantáneos pues los vieran, ¿no? Que vibrara, que sacara ahí pues un iconito, ¿no? De hecho, que los pudieran ver de manera pues acorde, ¿no? Que no interrumpiera, digamos, la acción de la gincana, ¿no? Entonces, esto es, digamos, las cosas que puede hacer un administrador. Dentro del tipo de retos, pues tenemos varios retos, ¿no? El primer tipo de retos son retos del tipo de texto, ¿no? Donde esperas una respuesta textual, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el reto número 1 por 100 puntos, ¿quién dirigió los pájaros?, ¿no? Entonces esto podría ser un buen reto, ¿no? Es una pregunta fácil, o espero medianamente fácil, pero si empiezas a meter ciertos retos, pues la gente tiene que ir a ciertos sitios a responderlo, ¿no? Pues por ejemplo, podríamos preguntar ¿cuántos leones tiene la Cibeles? ¿Vale? Es una pregunta muy fácil para un madrileño medio, pero para alguien de fuera, y si quisiéramos hacer una gincana, digamos, turística, pues tendría que ir a la Cibeles y contar los leones, ¿no? Yo creo que la última vez que pasé eran 2, ¿no? Si no ha celebrado el Madrid nada desde entonces, seguirán siendo probablemente 2 leones todavía, ¿no? Entonces, es un tipo de reto donde puedes empezar a combinar cuestiones. Aquí tenemos los problemas de la polisemia, ¿no? Por ejemplo, si la respuesta fuera 2, ¿qué aceptas? 2, aceptas un 2 en número, lo aceptas en varios idiomas, ¿no? Si es un tú, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar esas cosas. Lo bueno es que en la interfaz de administración luego siempre podemos ver una respuesta que es incorrecta y decir, no, pues es correcta, o lo que fuera, ¿no? Porque no sabían poner Hitchcock bien, ¿no? Que también es un problema que lo ponen con J y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues son cuestiones que también podemos solucionar. El segundo tipo de retos es el reto tradicional, que aquí lo llamamos el reto de geoposicionamiento, y es que, oye, vete a tal sitio. Entonces, por ejemplo, en las pruebas que hemos hecho, vete a la biblioteca. Entonces ibas a la biblioteca y cuando llegas a la biblioteca ya el GPS del móvil, ¿no? Se daba cuenta de que andabas por allí y ya te mandaba el siguiente reto, ¿vale? Entonces ahí tenemos los problemas técnicos asociados al GPS, ¿no? Del margen de error y esas cosas, pero al final, bueno, pues es un reto, bueno, pues que digamos que es el tradicional, ¿no? Simplemente ahora aquí visto con tecnología. Un tercer tipo de reto es el de realiza una foto. Entonces, por ejemplo, aquí aquí no sé qué, envía una foto del templo de Devot, ¿no? Entonces, bueno, veis aquí que coge la foto y envía la foto del templo de Devot. El problema que tenemos con este tipo de retos es que la validación, para saber si es correcto o incorrecto, no es automática. Y diría todavía, pero probablemente todavía durante mucho tiempo no va a ser automática, ¿no? Tenemos el problema de procesar la imagen y saber si eso está bien, ¿no? Entonces, esa validación la tiene que hacer el administrador manualmente. Se envían las fotos, entonces el administrador puede decir, correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que este tipo de reto es uno de esos que en una gincana tradicional pues es más difícil de conseguir en tiempo real. Lo puedes conseguir ahora con las cámaras digitales, es más fácil que antaño, pero es más difícil de conseguir, sobre todo al final cuando lo tienes, ¿no? Lo tienes que evaluar, ¿no? Y da juego a retos que a la gente pues le gusta bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay experiencias muy curiosas. Por ejemplo, preguntábamos, hazte una foto con los profesores. Bueno, pues eso los estudiantes, no, con un profesor de tal departamento. A los estudiantes no sé por qué eso les encanta, ¿no? Molestar a los profesores en los despachos y hacerse una foto con ellos. O tenemos un instituto de danza en el campus de Fuenlabrada, ¿no? No estamos los de Teleco y los del instituto de danza, ¿no? Entonces hazte una foto con uno de danza vestido de danza, ¿no? Y danzando. Entonces mandaban ahí las fotos, ¿no? Y luego la gente, de hecho, una de las mejoras que queremos tener es que luego esas fotos la gente que si quiere que se las pongan en el Facebook y cosas así, ¿no? Porque ahora mismo se queda dentro del sistema, ¿no? Pero luego la gente nos pide ese tipo de fotos. Y luego, bueno, pues un cuarto tipo de reto es un reto de realidad aumentada. Entonces aquí lo que haces es, en vez de
poner pistas al modelo tradicional, pues eso, como comentaba antes, debajo de la mesa de la cafetería, pues posicionas pistas de alguna manera virtual, ¿no? Y entonces los estudiantes pueden decir, bueno, pues me tengo que... No, dirígete, pues lo que sea, dirígete a tal sitio, tal, ¿no? Entonces puedes tener realidad aumentada para mirarlo, ¿no? Entonces con la realidad aumentada puede ver las cosas, ¿no? que hemos puesto, que hemos etiquetado. De hecho, esto es muy interesante si lo enlazamos precisamente con la parte de redes sociales. Por ejemplo, un marco temático que le gusta mucho a la gente para las gimcanas es cuando se ha cometido un crimen y tienes que encontrar quién lo ha cometido, ¿no? Entonces, pues si empiezas a crear, ¿no? Si tienes grupos que pueden colaborar entre sí, pues puedes poner pistas al otro grupo de lo que vas encontrando en la realidad aumentada, ¿no? Entonces, si hay que ir a varios sitios, pues puedes conseguir colaboración, ¿no? De una manera de decir, el grupo, ¿no? Nuestro grupo aliado resulta que está en otro sitio y nos comenta que allí hay esta pista, ¿vale? Y así podemos intercambiar información. Bueno, pues todo esto que he comentado, principalmente Jorge lo implementó en una... Y luego pues dijimos, bueno, pues tenemos la aplicación y ya sabemos todos que el software, una cosa es que haga algo y otra cosa es que haga lo que esperamos que haga y sobre todo que la gente espera que haga, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una serie de experimentos a ver qué tal, ¿no? Entonces, pues diseñamos varios experimentos. Como veis, el primero fue en febrero y preguntamos a varios estudiantes de la carrera a ver si se apuntaban y de hecho se apuntaron 8 y fue una pequeña gincana, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final de la gincana pues les invitábamos a una pequeña merienda y mientras tanto les cogíamos y les hacíamos rellenar una encuesta y de hecho les entrevistábamos, ¿no? Para ver qué tal la reacción, ¿no? Qué tal digamos la usabilidad, ¿no? Pero al final el problema de la gincana es eso que comentábamos. Tú estás pensando en correr de un lado a otro y luego el móvil, pues a veces no es todo lo usable que quisiéramos. Y de hecho obtuvimos muchas y buenas ideas de la gente, ¿no? Porque decía, precisamente, ¿no? Los mensajes instantáneos estos que nos enviáis, pues no los hemos visto, ¿no? Porque es verdad, están aquí, ni me había fijado, ¿no? Cosas así. Entonces, error, los mensajes instantáneos llegan, o sea, tecnológicamente no es un error, pero no es lo que nosotros queríamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues preguntamos cuestiones de usabilidad, cuestiones de los retos, del tipo de retos, qué cosas, ¿no? Qué nuevos retos se les plantean, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue en febrero, ¿no? Y de hecho, la verdad es que salió bastante bien, porque los voluntarios lo que decían es se me ha hecho corto, ¿no? Que siempre es buena señal. El segundo experimento, que fue un mes después, ¿no? De hecho, en el primer experimento tuvimos problemas técnicos porque a veces se nos iba la red y entonces había que reiniciar la aplicación y todas esas cosas. Entonces, el segundo experimento, pues... estoy confundiendo yo. El primer experimento fue muy bien. Fue el segundo experimento donde se nos iba la red y tuvimos algún cuelgue y tal, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista el experimento fue peor. Salió peor, pero fue mejor experimento, porque nos dimos cuenta cómo es la gincana cuando las cosas no salen como pensamos, ¿no? Entonces, qué problemas tenemos, ¿no? También hay que tener siempre un plan B, no ser eternamente optimistas, está muy bien, pero en estas cosas pues a veces fallan, ¿no? Entonces, pues el segundo experimento fue muy fructífero en eso porque vimos qué cosas fallaban y entonces, bueno, pues también aprendimos de ello. Y luego el tercer experimento, que es en abril. La verdad es que pensábamos que se iban a apuntar más voluntarios, porque es la fiesta de San Teleco, que es el patrón de nuestra escuela, pero ya sabemos que los estudiantes en el patrón pues se dedican más bien al bebercio y al comercio, ¿no? Como dicen ellos, y no a las gincanas. Entonces se apuntaron solo 18, que no está mal, ¿no? Pero ese ya, bueno, pues se veía que la aplicación era madura y la verdad es que la gente que estuvo ahí, pues no tuvimos ningún problema de usabilidad. Ya la gente estaba pensando en el dominio de aplicación, no tanto en la parte tecnológica. Y luego, bueno, pues hemos tenido un par de gimcanas oficiales, ¿no? Como son oficiales, pues pongo ahí el logo de Madrid, porque son actividades de Madrid. De hecho, tuvimos la que comenté antes en la Noche de los Investigadores. Y luego, en la Semana de la Ciencia, que es en noviembre, pues tenemos otra gincana. Si alguien quiere participar, creo que será en el campus de Fuenlabrada. Ahora mismo no sé el día exacto, creo que lo pusimos un viernes o así. Miré ayer en la agenda y como la Semana de la Ciencia es una semana, pues tengo puesta la semana entera y no sé qué día lo hemos puesto. Si alguien quiere participar, pues precisamente ahí vendrá, pues les daremos un móvil. Digamos que cuando damos un móvil siempre pedimos un DNI a cambio, no vaya a ser que nos quedemos sin móvil, ¿eh? Y bueno, pues participáis en la gincana. Y bueno, y luego tengo unas cuantas cuestiones más. La primera que a todo el mundo le salta es, y bueno, y esto cuesta mucho.
¿no? Entonces, bueno, pues la experiencia que tenemos nosotros es que esto es una actividad low cost, siempre y cuando tengas un móvil de estos Android. Claro, que eso es el punto débil. Bueno, digamos que móviles Android quizás hoy tenga poca gente, pero es probable que dentro de un año tenga muchísima más gente. Entonces, algo mucho más común. De hecho, si miramos estas cosas curiosas, ¿no?, de móviles e Internet, el otro día leía en el Time que en la India y en China hay muchísima gente que tiene móviles, pero no tiene Internet. De hecho, hablaban de que Internet pues había quedado estancado, no había llegado al billón, o sea, a los 1.000 millones de personas, y los móviles van por 2.000 millones de personas, o 2.500 millones de personas, ¿no? Entonces hay gente que no sabe si existe Internet, pero tiene estos móviles, y probablemente dentro de poco querrán tener este tipo de móviles, ¿no? Entonces, es verdad, hace falta ahora mismo tener un móvil por grupo, pero es una cosa que nosotros creemos que el tiempo lo solucionará, y queremos que sea poco tiempo. Estamos hablando pues de meses, aunque quizás sean decenas de meses, ¿no? Y luego la segunda parte que necesitamos es acceso, ¿no? Network access, lo que comento allí. Entonces, nosotros teníamos móviles que no tenían una tarifa plana de datos, entonces lo que hacíamos era comprábamos tarjetas de estas de prepago de una compañía de estas de telefonía móvil, y entonces, bueno, pues al final ahí haciendo cálculos con una tarjeta de estas de prepagos de 20 euros, después del 20 falta el símbolo del euro, pues podemos tener hasta 50 horas de Gymkhana en condiciones favorables, ¿no? Porque las tarjetas de prepago tienen esas cosas, esa letra pequeña fea, ¿no? A veces que es cuando se desconecta, pues resulta que la próxima conexión te cobran 1 euro. Luego te cobran cada mega adicional muy bajo, pero resulta que en estas cosas, pues sobre todo en la segunda prueba, pues fue una prueba, entre comillas, carísima para lo que estamos hablando aquí, porque se nos desconectaban muy a menudo los móviles. Entonces cada reconexión pues nos costaba 1 euro, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo creo que en tarjetas, en todas las pruebas, hemos hecho al final 5 Gymkhanas y alrededor de 100 y pico personas, pues no sé si nos hemos gastado como unos 100 euros en tarjetas, ¿vale? O sea, no es una cosa... En meriendas nos hemos gastado más, ¿no? En invitar a la gente, a los voluntarios, nos hemos gastado tampoco mucho más, porque no eran merendolas, pero nos hemos gastado más. Bueno, futuro próximo. Entonces aquí vienen las ideas, y de hecho empecé ayer a poner más puntos, pero luego he quitado puntos por si acaso no los hacemos. Entonces al final me he quedado con pocas. Bueno, pues una de las cosas que queremos es que la gente utilice esto de las Gymkhanas, ¿no? Entonces el primer paso es subirlo ya al market de Android y empezar a crear una comunidad. Uno de los problemas que tiene la gente es, bueno, aparte del móvil y de instalármelo, necesito tener un servidor y administrarlo, ¿no? Y luego además crear la Gymkhana, ¿no? Entonces estamos pensando en formas de hacer la vida fácil a alguien que quiera organizar una Gymkhana, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo una de las cosas que estamos pensando es, bueno, cómo hacer una Gymkhana, ¿no? Igual que tenemos un Hello World en los lenguajes de programación, pues una Gymkhana sencilla, ¿no? Un Hello World en Gymkhana. Básicamente que tú digas, pues la Gymkhana más sencilla es vete a 5 sitios diferentes, 5 puntos diferentes donde pongas tú las coordenadas, y ya eso se lo pasas de una manera sencilla y se autogenera la Gymkhana, y la gente puede jugar una vez la Gymkhana. Una vez que juegas una Gymkhana, a la gente le entra el gusanillo y ya empieza a querer cosas más complicadas, retos más complicados, empieza a estudiarse cómo hacer los retos y cómo tienen sentido hacer los retos, ¿no? Fijaos que estamos hablando de una parte que no es tan tecnológica, sino de diseño de retos, ¿no? Porque tienes participantes y probablemente también más metodológica desde el punto de vista de educación. Quieres que la gente aprenda ciertas cosas, ¿no? Y cómo consigo que la gente aprenda ciertas cosas, ¿no? Entonces no está tanto ya en la parte tecnológica, sino en cómo yo consigo que la gente aprenda eso que quiero, ¿no? Y luego, bueno, pues un poco ya para terminar, los resultados. Comentaba al principio, pues eso, que una de las cosas que me llama la atención de las Gymkhanas, por lo que yo me metí un poco en mirar estas cosas y animé a Jorge a que hiciera el proyecto en esto, son utilizar tecnología para hacer cosas nuevas, cosas que antes son difíciles de realizar, ¿no? En una Gymkhana tradicional, ¿no? Entonces, en eso, por ejemplo, una de las experiencias que más me ha gustado de este proyecto es precisamente que tenemos nuevos tipos de retos, ¿no? Y además los puedes combinar, ¿no? Puedes combinar los retos y salen cosas que incluso pues a gente que llevábamos pues muchos años en los Scouts, hemos hecho cientos de Gymkhanas, pues dices, anda, pues qué curioso, esto es una experiencia nueva, ¿no?
y antes claro, esto antes no lo podías hacer, pero ahora resulta que con los móviles, pues, ¿no? Por ejemplo, la parte de realidad aumentada o la parte de interactuar con otros grupos, son cosas que ¿no? te posibilita y te ayuda a crear nuevas gincanas. Por ejemplo, otra cosa que es una tontería, un problema típico que hay en gincanas cuando hay muchos grupos y tienes una prueba, porque hay veces que puedes tener a alguien haciendo una prueba, ¿no? Pues yo qué sé, una guerra de sacos o lo que sea, ¿no? Eso lleva tiempo, ¿no? Entonces llega el primer grupo y si el primer grupo todavía está realizando la prueba con alguien, mientras llega el segundo grupo se va a tener que esperar, ¿no? Entonces eso era una cosa muy, muy típica, ¿no? Tenías ahí una cola de espera de grupos que querían realizar la prueba esa que lleva un poco más de tiempo. Ahora con este modelo de gincana, en realidad tú realizas la prueba y cuando termina el otro grupo le puedes mandar un mensaje al siguiente grupo y decir que venga. Y mientras tanto ellos pueden seguir con su ciclo normal de actividades, ¿no? De retos, ¿no? De hecho, eso en la noche de los investigadores, pues había otras charlas y otros eventos, ¿no? Estaban, por ejemplo, los de Señal tienen coches ahí que les puedes llevar, ¿no? Les puedes conducir por control remoto, ¿no? Entonces, pues eso lleva más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas que decíamos era, pues ese grupo terminaba con los coches por control remoto y estaban conduciendo durante 5 minutos y cuando ya terminaban, pues podíamos decir, oye, siguiente grupo, id para allá, ¿no? Y les mandábamos un mensaje. Y mientras tanto, pues el resto de grupos seguían con su secuencia de retos y no tenían que esperar en ningún momento, ¿no? De la experiencia, generalmente crear una gincana pues lleva bastante tiempo y bastantes recursos humanos. Realizar una buena gincana pues no requiere bastantes recursos humanos. Aquí la verdad es que se reduce bastante. Una vez que uno está familiarizado con la tecnología, pues realizar una gincana pues es bastante sencillo y luego además, bueno, pues si tienes recursos humanos siempre mejor, pero normalmente pues no los tienes o no tienes tantos como te gustaría. Un tercer punto que es muy importante es el control que tienes sobre los grupos participantes. En las gincanas tradicionales tú les dabas el primer reto y muchas veces hasta que no llegaba el último reto no volvías a ver a los grupos. Ahora mismo puedes saber en todo momento dónde están y puedes interactuar con ellos. Y de hecho, si ves que un grupo va, pues eso, se pierde, pues mandarle un aviso, oye, que vais mal, volved, os saltaos esta prueba que hemos visto que es errónea. Eso también pasa alguna vez, tienes una prueba y es errónea, es un reto irresoluble. Entonces entra en el mundo analógico, entrarías en un bucle infinito ahí donde no sales de ese reto. Resulta que aquí dices, oye, pues pasa de este reto, incluso lo puedes quitar al vuelo, ¿no? Entonces eso te da más control, o sea, te sientes un poco como, bueno, pues como el dios de la gincana, ¿no? Y puedes modificar las cosas en tiempo real y eso es una sensación que antes cuando decías, uy, ahora a ver qué pasa, ¿no? A ver si vienen los grupos, ¿no? Y vienen los grupos al final siempre un poco milagrosamente, ¿no? Y a veces incluso entendía los retos de manera diferente a como los habías planteado. Claro, eso también pasa, ¿no? Bueno, entonces entra un poco el Permanent Immediate y Distance Communication, menos tiempo y reducción en coste. Bueno, con esto entra, o sea, yo creo que he comentado todos los resultados de la experiencia de la gincana. Yo creo que son bastante positivos. Y bueno, pues con esto os agradezco la atención y creo que no sé si tenemos turno de preguntas, si hay tiempo para preguntas. Me dicen que hay tiempo para preguntas, así que si alguien tiene una pregunta, pues eso sí, tenéis que hacerla al micrófono para que lo capte. Pues si alguien tiene alguna pregunta, pues gustosamente la responderé si puedo. Solamente comentar si la realimentación, digamos, la procesáis también en algún aspecto, digamos, evaluativo, en el sentido de que a lo mejor en otro contexto, a lo mejor no de gincana, pero se puede hacer una gincana cultural, por ejemplo, en la que tengan que identificar cuadros en un museo o algo así. Entonces, por ver si habéis explotado esa parte, que me parece también interesante que se procese, incluso que sobre la marcha los distintos grupos sigan diferentes caminos en función del resultado, a lo mejor que lleven algo en ese sentido. Es que en ese sentido estamos todavía muy verdes, porque sí tenemos la clasificación y de hecho ahora viniendo en coche estamos comentando que estaría bien que los grupos tuvieran realimentación de cuántos puntos llevan y qué tal van, y si van primeros, segundos o terceros, pero no había pensado esa parte donde podíamos hacer una divergencia de caminos. Eso también, eso no sería nada complicado hacer, o sea, en el sentido de que pudieras tener varias gincanas paralelas, ¿no? Casi estamos mezclando aquí las gincanas con esos libritos rojos de Elige tu propia aventura,
¿no? Entonces, son cosas que tecnológicamente podemos hacer, pero si a nadie se le ocurre, pues no. Esto es una buena idea. O sea, fijaos que ahora estamos en el ámbito de que tenemos esta cosa nueva y en realidad hay veces que decimos, podemos utilizarlo de maneras diferentes, pero todavía ni siquiera lo hemos hecho, ¿no? Entonces, estamos como buscando ideas y probando ideas, ¿no? Entonces, hace muy buena idea. Nos vamos a apuntar, ¿no? Jorge, a ver cómo lo implementamos y a ver qué tal. Y luego, por otra parte, es verdad que esto está pensado, ¿no? Estamos aquí en eMadrid, que es educativo, y entonces, en general, digamos, ahí todavía no hemos trabajado mucho la parte de evaluación. O sea, una de las cosas que alguna vez he hecho, porque yo alguna vez había hecho gincanas, bueno, pues de eso, en una asignatura, gincanas de repaso, donde te dan pistas y tienes que ir metiendo cosas del temario, ¿no? Y entonces al final, bueno, no les evalúas porque siempre era la típica clase esa de antes de Navidad, que nadie viene, si no haces una cosa especial. Entonces, son cuestiones que también tenemos que pensar a ver cómo conseguimos que esto sea más educativo desde el punto de vista formal, digamos, también no tanto, pues bueno, pues al final en los scouts pues no te dan una nota, ¿no? Te ibas ahí a pasártelo bien y a aprender, pero principalmente a pasártelo bien, ¿no? Entonces, si invertimos el orden de las prioridades, y probablemente haya gente que quiera utilizar las gincanas principalmente para que los alumnos aprendan, pues tendríamos que ser, digamos, más serios en la parte esa de evaluación, y es una cosa que también debería poner en la transparencia de futuro próximo, pensar cómo hacer eso, ¿no? Y que luego el profesor vea los resultados y los alumnos vean también los resultados, incluso puedan ver el progreso, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias a vosotros.